Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Otra vez, César Urbano, vamos a tocar hoy día el tema de armonización contable. En realidad este es un tema importante porque además de ser parte de la doctrina contable, es un tema cultural, vamos a decirle, para todos los que queremos esta profesión de contabilidad. El tema de armonización contable está relacionado un poco con ese sueño que hemos tenido todos los contadores en algún tiempo atrás, de tener primero una contabilidad uniforme a nivel local y después una contabilidad uniforme a nivel internacional, ¿no? Hoy día con la globalización, ese sueño está siendo casi una realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito este tema tan importante de la armonización contable. Entonces, ¿qué cosa es la armonización contable? La armonización contable, señores, capaz algunos de ustedes o muchos ya lo conocen, es el acto de conciliar, de uniformar los criterios, las prácticas contables en el mundo, vamos a decir, si ya lo vemos a nivel global. Y eso baja a nivel país, ¿no? En nuestro país también, nosotros hemos ambicionado siempre tener una sola forma de hacer la contabilidad, de tal manera de que los estados financieros de todas las empresas sean comparables, de tal manera de que los estados financieros no solamente vayan a la comparabilidad de una empresa del mismo sector, sino de que los criterios para hacer esas contabilidades sean las mismas. Entonces, ahí es donde radica su importancia, ¿no? O sea, obtener un solo lenguaje contable, tomando en consideración los distintos intereses de los usuarios, de los stakeholders, en el momento de leer un estado financiero y usar esa información para el proceso de toma de decisiones. Ahora, la armonización contable, eh, como le decíamos, su objetivo máximo es de que le dé a los usuarios una información financiera que puedan comprenderla, compararla y utilizarla para su toma de decisiones. Y no solamente los usuarios, sino también los organismos reguladores, sino también las bolsas de valores, donde se mueve la economía de las empresas. En ella los inversionistas quisieran tener información que hayan sido preparados con los nuevos estándares, de tal manera de que puedan, al leerla, no tener mucha dificultad, ¿no? Y obviamente, implícito a esto, tener un sistema contable de calidad, ¿no? De calidad, cuya información sea confiable. Entonces, el objetivo de la armonización es proporcionar una información de alta calidad que salga de la contabilidad y que influya esta en el proceso de toma de decisiones de cualquier usuario, donde están los inversionistas como la vedette de todos estos, y que obviamente hoy los ayude a tomar decisiones. Eh, pero este sueño no es muy fácil. El tema de armonización a nivel mundial, para tener una idea más o menos de lo complejo que es esto, ha empezado más o menos en el mundo en el año 1973, miren, hace más de 40 años. Y esto liderado por un organismo que se llamaba antes el IAS, el International Accountant Standard Committee, que funciona en Londres, que empezó con pocos países y después fue creciendo y hoy día tiene más o menos unos 120 países agremiados a ellos. Y que ellos han empezado a trabajar, miren, para lograr esta armonización, este lenguaje común, que hoy día se conoce como las famosas NIF, que ya hemos conversado antes, las normas internacionales, perdón, NIF, no sé bien, creo, las normas internacionales de información financiera. Ahora, ¿por qué no se ha logrado esto? ¿Por qué tanto tiempo? Por varias razones, pero vamos a ver que esas limitaciones se dan también en los dos planos, ¿no? El local y el internacional.
Si lo vemos a nivel local, por ejemplo en el Perú, ¿por qué no tenemos una sola forma de contabilizar para todas las empresas que operan acá en el país? Bueno, primero porque las empresas trabajan en diversos sectores económicos, ¿no? Una empresa financiera, una empresa industrial, una empresa minera, entonces tienen diversos sectores y los países tienen entes reguladores que norman la contabilidad a pesar de que hay solo un ente nacional. En el caso del Perú es la Contaduría Pública de la Nación. Sin embargo, hay entes reguladores como la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Contraloría General, que son entidades que aglutinan a un grupo de empresas y a cada grupo de empresas le van diciendo, oye, mira, esta es la forma de contabilizar. Si bien siento el paraguas, el umbrella es uno solo, hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuando habla de las provisiones para las colocaciones, o sea, la cartera pesada, no aplica los mismos conceptos que aplican las empresas que están a la umbrella del SMB, que aplican las NIF. Porque si aplicaran los mismos conceptos, quizás las provisiones tendrían que ser más grandes y eso podría traer un riesgo de corrida en los bancos, ¿no? Entonces hay algunas situaciones todavía que impiden, que limitan este proceso de armonización tan anhelado por todos los contadores y yo diría no solamente nosotros, sino los usuarios de la información financiera. Y no solamente los organismos de reguladores, sino también quizás algunos entes también como la SUNAT, como vamos a decir, a través de su código tributario, a través de sus normas, hacen de que a veces algunas empresas cambien algunos criterios, ¿no? Y no sigan los criterios que queremos todos llegar a armonizar con el tema de las NIF. Entonces, hoy día a nivel internacional esto se complica un poco más. Porque si hablamos de tener una sola contabilidad mundial, eh, hay aspectos legales, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos políticos, que a veces dificultan este proceso, ¿no? Por dar eso. Ahora, esto ha ido, cada vez se va haciendo una sola idea, ¿no? Pero todavía hay algunas limitaciones a este proceso de armonización. Por decir, vamos a citar un tema de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema incluso religioso, ¿no? O sea, imagínense el concepto que tiene un musulmán de utilidad. No es igual al concepto que tiene un americano de utilidad. O no es igual un concepto de utilidad en un país socialista o con tendencia socialista como Canadá que un país capitalista, pues como, vamos a decir otra vez, Estados Unidos. Entonces, esas cosas hacen que haya limitaciones todavía en los conceptos para llegar a decir ya tenemos un solo estándar de contabilidad, una sola forma de contabilizar y llegar a esa anhelada armonización. Entonces, hay algunas limitaciones que se están trabajando con la idea de cada vez más conciliarlas para armonizarlas y tener un solo juego de estándares internacionales de contabilidad, que eso es la armonización. Eh, Vamos a ver ahora, como les decía hace un momento, a nivel local, tenemos los organismos reguladores que nos dicen, nos dan algunas, nos diferencian los tratamientos de algunos temas contables, el Colegio de Contadores que trata de seguir lo que dice el IAS, hoy día se llama IASB, las normas internacionales de información contable, y esto lleva a que todavía estas normas contables en el Perú tengan algunas diferencias a nivel de empresas dependiendo de qué organismo lo regula. No son muchas, pero existen y eso finalmente confluye a tener la contabilidad local. Eh, ¿Cuál es la importancia ahora de la armonización? Vamos a resumir para las empresas. Primero, de que si tenemos un solo lenguaje, vamos a tener mayor facilidad para que los organismos crediticios mundiales, los organismos internacionales, los bancos,
nos presten dinero. Mayor facilidad para adecuar nuestra estructura de financiamiento, ¿no? Y eso nos lleva también a mayores posibilidades para invertir en el exterior. Los socios estratégicos tienen más confianza si hoy día una empresa tiene su contabilidad de acuerdo con NIF, por decir algo. Facilita el camino a las fusiones, cosa importante hoy día en los negocios a nivel mundial, en las bolsas, las inversiones. Entonces, a nivel de empresa, esto le da otro nivel a la empresa que sigue con la tendencia mundial. Cuando hablamos de armonización, todos estamos pensando hoy día en NIF. ¿Qué otra cosa? Para los inversionistas, que son vamos a decir, dentro del concepto de la contabilidad hoy día, son los usuarios más importantes de la contabilidad, sin desmerecer a los proveedores, a los clientes, al gobierno, a las personas con algún interés en la empresa. Los inversionistas son la vedette, como decíamos. A ellos, ¿por qué es importante la armonización? Porque eso les permite tener más confianza en las empresas, analizar con mayor confianza el portafolio de la información que tienen en las empresas donde tienen sus inversiones, y eso permite que países como los nuestros, emergentes, que están en buena situación económica, puedan atraer inversión extranjera, porque la información de las empresas peruanas están dentro de la tendencia, están dentro del concepto de la armonización, que es el tema de las normas internacionales de información financiera. Entonces, muchachos, finalmente, ¿por qué es importante la armonización para la economía de los países? Porque permite el aumento de los flujos de capitales, se desarrolla las bolsas de valores, y hay mayor eficiencia y desarrollo económico en nuestros países. Entonces, con esto quiero dejar cerrado el tema de la armonización, que como ustedes saben, si le damos una definición fácil, es el acto de conciliar las normas, las políticas contables en todas las empresas locales y del mundo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Otra vez. Hoy día vamos a ver el tema de convergencia contable. Este es otro de los conceptos, más allá de los conceptos, los anhelos de la profesión contable en el mundo, que ayuda mucho a lo que conversamos en la sesión anterior, que es la armonización contable. O sea, estos dos temas están muy relacionados, ¿no? Habíamos dicho que la armonización es el acto de tener una sola contabilidad a nivel mundial, y que eso estaba siendo liderado hoy día por el IAS, que en un inicio fue en el 73, y después del 2001 el IASB, que es el International Accounting Standard Board, hoy ya no Committee, que es el que lidera a más de 120 países en el mundo, y que ha logrado de que exista unos estándares internacionales, que los conocemos hoy en día como las normas internacionales de información financiera, que en inglés son los IFRS. Entonces, la convergencia, vamos a ver cómo ayuda a este proceso, y vamos a tratar de definirla, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ahora, ¿qué es la convergencia contable? Y ahí hablamos de lo siguiente. Miren, yo voy a tratar de explicar esto de manera muy coloquial para que se pueda entender. Si ustedes quieren mirar un poquito el concepto con más detalle, pueden detener y mirar un poco la transparencia y repasarla, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la convergencia? Si hablamos en temas de la Real Academia Española, convergencia es unir dos o más cosas, ¿no? Es decir, imagínense, si lo vemos y lo graficamos mentalmente, imagínense un río, el río Amazonas, por ejemplo, cuando lo vemos ya en su máxima expresión, es un río muy grande, pero en el camino desde su nacimiento ha sido el origen de la confluencia de varios ríos, ¿no? Hasta ser el río caudaloso que tenemos. Entonces, varios varios convergieron y formaron un río más grande. Y finalmente eso va al océano, ¿no? Entonces, convergencia, ¿qué significa en el mundo contable la convergencia? Mire, para esto, en el mundo, hasta el año 2001, la contabilidad, a pesar de que desde el año 73, que decíamos,
el jazz empezó a generar la idea de tener una sola contabilidad internacional a través de las NIF, que antes se llamaban NIC, Normas Internacionales Contables, todavía países importantes en el mundo no entraban a esto de manera completa. O sea, a pesar de que Estados Unidos, por ejemplo, es un país que forma parte del jazz para el tema de las NIC, todavía en ese país tan importante, con empresas que tienen un impacto muy importante en la economía mundial, tenían su contabilidad no de acuerdo con estas NIC, sino de acuerdo con la contabilidad americana, que son los US GAAP, ¿no? Con los US GAAP. Y definitivamente esto dificultaba el proceso de armonización. Entonces, pero ¿qué pasa entonces el año 2002, que es el año de corte? Vamos a decir, el año de la convergencia. En el año 2002, en Noruega, en Europa, se firma un tratado en el cual se juntan estas dos entidades grandes, el jazz, que pasa a ser el JASB, que es el que produce las NIF, con este otro organismo que se llama el FAS, que producen los US GAPs. Entonces, estos dos organismos mundiales, internacionales, por decirle algo, uno en Londres, que es el que produce las normas internacionales de información financiera que hemos hablado, y el otro que es Estados Unidos a través del FASB, el Financial Accounting Standard Board, que produce los famosos principios americanos conocidos como los US GAPs. Entonces, estos dos organismos en el 2002 acuerdan converger a una sola idea, a un solo lenguaje, y ese lenguaje es las NIF. Entonces, obviamente, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? La convergencia, así como la armonización, son procesos. Y procesos que van orientados en un primer momento a que los criterios contables del JASB se alimenten y se enriquezcan de los criterios contables que vienen de los FAS, de la contabilidad americana. Y igual la americana se nutra de los que ya tiene las NIF a través del JASB. Entonces, esto es una retroalimentación de ambos lados, pero con la idea de que lo que quede sean las normas internacionales de información financiera. Entonces, a eso llamamos convergencia. Ahora, esto, cuando entra Estados Unidos y dice, yo acepto de que las NIF sean el único lenguaje, que es la tendencia mundial, en ese momento, desde el 2002 al 2005, disculpe, pero no tengo mucho espacio, desde 2005 ya entran bloques de países a decir, sí, vamos ya a adoptar las NIF. Antes era un tema que lo tenían estudiando desde el 73, iban conversando, pero todavía no había vamos a decir, una autoobligación por ley en esos países de llevar NIF. Pero ya cuando entra Estados Unidos y converge este tema en el año 2002, en el año 2005, por ejemplo, el bloque europeo, todas las empresas europeas, a través del Parlamento Europeo, deciden entrar a este tema de las NIF, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, como les decía, a partir del 2005 ya hay a nivel mundial entidades que, por ejemplo, el año 2002, ¿no? El Parlamento Europeo aprobó una regulación que obligó a partir del 2005 a que la mayoría de las empresas europeas lleven la contabilidad, adecúen su contabilidad, adopten su contabilidad a NIF. Y no solamente ellos, ¿no? También, como vamos a ver, hay otros países que ya los organismos internacionales de apoyo a los países, a las empresas como el Banco Mundial, el BID, el IOSCO, que está atrás de las bolsas de valores, dicen, no, si alguien quiere entrar a las bolsas de valores, a poner sus acciones a negociarlas o a emitir títulos, tienen que llevar la contabilidad de acuerdo con NIF. Entonces ya la convergencia, la entrada del FAS
a la contabilidad de NIF hace de que la mayoría de países del mundo, a partir del 2002 y hasta ahora, entren al concepto de NIF. Y entre el bloque europeo, entre el bloque asiático, entra casi la mayoría de países del mundo. Yo diría que hoy día más o menos del 100% de países del mundo, ya todos aquellos que han dicho adopto NIF y están en ese proceso, todavía no han acá, el proceso de adopción demora también. Por ejemplo, nosotros en el Perú estamos adoptando NIF de acuerdo a la SPB desde el año 2012, ¿no? Tenemos 3 tramos. El otro año ya estaremos todas las empresas que están bajo el umbrella de la SPB, cuyos ingresos son mayores a 10 millones, por ejemplo. Entonces, ese proceso de adopción todavía va a demorar. Entonces, pero ya se dio ese paso importante, ¿no? Porque ya están casi todas las economías, todo, yo diría no casi todas las economías más importantes del mundo bajo este concepto. Entonces, la convergencia, finalmente para terminar con esta idea, es el proceso en el cual Estados Unidos da ese espaldarazo al tema que maneja el YASB, que es la entidad mundial contable que emite las NIF, en ese orden de ideas de tener una sola contabilidad armonizada, ¿no? Que para esta armonización ha tenido que ser necesario este tratado de Norwalk, en la cual hace de que no solamente Estados Unidos, sino que todos los demás países que estaban interesados ya decidan entrar y poner su contabilidad en sus países de acuerdo a NIF. De eso se trata, muchachos. Este es un tema, como les decía, son 2 temas importantísimos que ustedes tienen que conocer porque es parte, primero, de su cultura contable y segundo, es parte de la doctrina de todo contador. Así que los invito, si quieren ustedes, googleen y ahí van a encontrar miles de páginas que hablan sobre estos 2 procesos y pueden ahí investigar y ver cómo está la situación de cada país en el mundo frente al tema de la convergencia o de la armonización. Nos quedamos ahí entonces. Muchas gracias.